Ya estamos conectados con Kevin Druckbaum, que es especialista en comunicación digital de la consultora ADOC. Y te queremos saludar, Kevin. Aquí Federico, Leticia y Francisco te saludamos. Un placer. Hola, ¿cómo están? Un placer también saludarles. Les voy a doblar un poco la apuesta. Imagínense lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos que hacer el reporte mensual de lo que pasa en las redes sociales de nuestro país. Nos pasa algo muy parecido. Nos juntamos a fin de mes a ver todos los temas que tenemos medidos y nada, ya tenemos un informe de 30 páginas. Empezamos con uno de 60. Pasan cosas todos los días. Hay que hacer el corte, Kevin, porque si no se hace extenso e imposible el análisis que bueno, justamente vos que sos especialista en comunicación digital, decíamos de la consultora ADOC, acerca del análisis que hacen de las conversaciones en las redes sociales, y yendo justamente al motivo de la entrevista para conversar, o que nos cuentes a ver cómo vivieron ustedes lo que sucedió justamente en agosto en las redes sociales. Si querés, las principales cuestiones que querés destacar, y después, si te parece, profundizamos. Sí, obvio, perfecto. Bueno, nosotros voy a explicar un poco rápido lo que hacemos para que quien esté escuchando tenga una idea. Nosotros lo que hacemos es medimos la conversación digital en redes sociales. Lo que hacemos es un recorte de las conversaciones que estén sucediendo y elegimos determinados términos o tópicos, le decimos nosotros, para ir midiéndolos. Sí. Entonces agarramos y hacemos una selección. Por ejemplo, hacemos inflación, hicimos humedales, hicimos conflicto mapuche, hicimos figuritas. Nosotros vamos agarrando elementos de la conversación y haciendo un recorte para poder medir lo que sucede. Es decir, medimos menciones, ¿no? Sí. Y hay cosas interesantes que nos fueron pasando en agosto, que obviamente también tenemos algunas cosas de lo que pasaron el último fin de semana con el atentado a la vicepresidenta, pero vamos a empezar con lo de agosto. Cosas que para nosotros fueron muy relevantes, por ejemplo, es la importancia de la conversación respecto de figuritas, ¿no? De repente nosotros hicimos una medición en donde estaba justicia, mapuches, humedales, tarifas, precios, y si bien justicia fue el tema del mes, a diferencia del mes pasado que había sido dólar, el tema que más se conversó en redes sociales, o por lo menos de lo que nosotros analizamos y lo que nosotros consideramos relevante para la conversación pública, eso es bastante importante decirlo, es el tema sobre la justicia, ¿no? Sobre todo por la cantidad de usuarios que participaron, sobre todo por la cantidad de veces que cada usuario habló del tema y el interés que mostraron en términos de interacciones. Pero la aparición de figuritas, por ejemplo, tuvo mayor cantidad de usuarios participando de la conversación sobre figuritas que sobre los humedales o sobre los mapuches o sobre los precios, o sea, y en menos tiempo. Es increíble, porque también a veces a nosotros que estamos en la política nos demuestra que, bueno, tal vez para nosotros precios o lo que pasó con la justicia puede ser lo más importante, pero de repente los usuarios conversan sobre otros temas, no necesariamente sobre lo que cree la política que está conversando. Es cierto que, bueno, justicia sí, este mes, a diferencia del mes pasado, justicia sí fue un tema muy relevante que tiene que ver sobre todo con las declaraciones de la vicepresidenta y el pedido ¿no? de condena a la vicepresidenta. Entonces eso hizo que las conversaciones se dispararan. Pero bueno, también lo que nos marca a nosotros la agenda digital de agosto es la alta volatilidad que hay en los temas de conversación, pero a diferencia del mes anterior, en los temas económicos perdieron un poco de relevancia en términos de agenda. No estamos diciendo que dejó de ser importante, pero sí que perdió relevancia. Eso te iba a preguntar, Kevin. Ahí, Fran, ya te paso la posta para que hagas una pregunta, pero vos hablabas justamente de la volatilidad acerca de los temas que se dan mes a mes, de las conversaciones de las personas en las redes sociales. Te quiero preguntar, la constante, me imagino, es siempre la economía, la inflación, o hay otras cuestiones que tienen que ver, como, no sé, por ejemplo, el concepto corrupción, o el término corrupción, ¿está también presente siempre dentro de las conversaciones o no? Sucedió ahora en este momento cuando pasó, bueno, en este caso en agosto, al centro de la escena Cristina con la causa Vialidad Nacional y obviamente el alegato del fiscal Luciani, que se hizo también tan viral. Te voy a responder dos cosas de esa pregunta. Sí. Lo primero, te voy a dar un dato muy interesante, que es que nosotros tuvimos, es una mezcla entre casualidad y cosas que no son tanta casualidad. La inflación entre junio y la inflación creció en promedio un 39% de mes a mes. Estamos hablando de los indicadores, ¿no? Y la cantidad de usuarios participando también creció un 39%. Claro. Cuanto más se agravan los indicadores económicos, más gente conversa al respecto. Lo que sí es importante respecto a tu pregunta sobre corrupción, ahí sí lo que nosotros vamos a ver es lo que se conversa en determinadas comunidades. Hay comunidades en las cuales la conversación sobre corrupción es una constante, y hay otras en donde solo aparece de manera reactiva.
¿no? Digo, porque esto que nosotros hablamos de cómo en las redes sociales estamos divididos en barrios, en nuestros barrios digitales, en nuestras comunidades, bueno, cada comunidad va a tener la conversación de lo que realmente le parezca relevante. Nosotros, cuando medimos humedales, porque bueno, todos se acuerdan, digo, llegó el humo de la ciudad de Buenos Aires, sí. Me parecía muy interesante, me parecía una conversación muy intensa, de donde verdaderamente había muchos usuarios participando, había mucha cantidad de interacciones, pero de repente la ponderamos con la conversación sobre figuritas, y realmente es muchísimo más lo que tuvo figuritas que lo que tuvo humedales, estamos hablando en menos tiempo, sí. Mirá, justamente sumando a esto que decís de lo que generó las figuritas comparado a temas políticos o económicos, ¿cómo crees que puede llegar a funcionar el Mundial en redes sociales, o cómo crees que va a ser la conversación del Mundial en redes sociales, y cómo ves que puede llegar hasta a beneficiar al gobierno, si se quiere, que se hable claramente, se va a hablar muchísimo del Mundial en redes sociales en ese periodo, ¿no? A ver, obviamente el fútbol en nuestro país y en casi todo el mundo, nosotros le decimos como que rompe indicadores, ¿no? Digo, lleva las conversaciones a un nivel que no las lleva casi nada en nuestro país, sobre todo. Digo, ahora vamos a tener el Superclásico y las menciones y las búsquedas a River y Boca se disparan de una manera increíble y no hay comparación, digo, porque es algo que atraviesa las comunidades, que atraviesa las distintas perspectivas o representaciones ideológicas, porque todo el mundo termina hablando de fútbol. Con el Mundial va a suceder algo similar, y acá ya es un análisis más politológico, ¿no? Pero digo, frente a un gobierno que tiene ciertas dificultades en establecer la agenda, incluso en el ecosistema digital, la irrupción de un evento como el Mundial, del cual de repente toda la gente va a hablar, te puede beneficiar desde el punto de vista en el cual, bueno, vas a tener cierta tranquilidad, por así decirlo, respecto a las conversaciones que tal vez no te son tan amenas, digo, frente a un gobierno donde cada tanto, una o dos veces por semana, tiene alguna conversación o alguna conversación negativa dando vuelta en las redes en contra de él, digo, no sé si me explico al respecto. Ese es el rol del Mundial, digo, creo que la posibilidad de que se hable de otra cosa. Total, y ni hablar obviamente de lo que podría llegar a suceder si, yo soy muy cabulero, pero si se da lo que todos queremos, no lo quiero decir, eso, por eso. Me parece bien que no lo digamos, Pero el impacto si le va bien a la selección, claro, podría ser como algo medio genérico, si le va bien. Exacto. ¿Cómo lo verías, Kevin, esto para un impacto, me imagino, más que positivo para, en este caso, el oficialismo? Sí, obviamente, un impacto positivo para, no solo para el oficialismo, sino para muchísimos otros indicadores. Nosotros estamos preparando distintas cosas para el Mundial. Digo, los informes que nosotros hacemos, o la medición, o la forma en la que nosotros decidimos analizar el ecosistema digital, es como lo que hacen las encuestas con la opinión pública, vos tomás una muestra, ¿no? Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, yo te digo, del Mundial, analizamos la figurita, o por ejemplo, de lo que pasó después del atentado a la vida de la vicepresidenta, analizamos la conversación sobre el feriado. Porque analizar toda la conversación o todas las menciones tal vez no te puede dar datos tan interesantes respecto a, ¿qué vos podés analizar? Nosotros hacemos análisis para poder tomar decisiones, digo, nos dedicamos a eso, somos hacemos aparte consultoría política, entonces es como, ¿qué de esto nos puede ser útil, no? Por eso, por ejemplo, ya hablando un poco más de lo que pasó más recientemente, nosotros analizamos las conversaciones respecto del feriado, ¿no? Entonces, buscamos, después de todo el fin de semana, qué se habló sobre el feriado y qué hablaron las distintas comunidades respecto del feriado. Entonces, a nosotros eso nos da otra información. Y te pregunto sobre el feriado, ¿cómo fue el impacto que ustedes analizaron sobre la decisión de establecer feriado, el día posterior al ataque a Cristina? Bueno, ahí hay algo muy interesante que también te lo voy a decir yo, las respuestas de A2 me parece. Ahí hay algo muy interesante que es que primero tenemos que analizar cómo se dan las conversaciones en el ecosistema digital, no solo en Argentina, sino en el mundo, en donde hay lo que se llama una sobrerepresentación de las posturas ideológicas. ¿Qué significa esa sobrerepresentación de las posturas ideológicas? Es que ustedes, vos, yo, cualquiera que esté escuchando, dentro de su ecosistema digital, dentro de su Facebook, su Twitter, su TikTok, su Instagram, va a haber sobrerepresentados lo que piensa, porque obviamente sigue gente con la que tiene interacción, y además la gente que opina y que se vuelca a la red para opinar sobre política, gente que ya de por sí tiene más interés en el tema que otro. Entonces, cuando nosotros salimos a analizar la palabra feriado, nos dio para mí dos datos muy interesantes. El primero es el alto grado de negatividad alrededor del feriado, altísimo grado de negatividad, estamos hablando de casi un 95% de negatividad en la conversación sobre el feriado, que es mucho, hablando de casi 75.000 publicaciones con 30.000 usuarios participando. Para una conversación en Argentina es bastante alto, realmente alto, y obviamente
cuando analizamos las palabras destacadas también, digo, estamos hablando de no le creemos nada, no le creo nada, no adhiero al feriado, Mendoza, los países que las provincias, perdón, que no acataron el feriado. Pero también otro dato interesante que nosotros hicimos una comparación entre la palabra feriado y la palabra atentado. Es decir, ¿qué pasó con la palabra feriado durante el fin de semana y qué pasó con la palabra atentado durante el fin de semana? Y algo que nos pasa, que lo que vimos muy interesante, es la diferencia de penetración por red. Es decir, mientras que en una red como Facebook se habló bastante, o sea, Twitter siempre suele ser la red en la que más se habla por la característica de la conversación que es más pública, pero nosotros nos dio la participación sobre feriado en Facebook nos dio muchísimo más alta que atentado, digamos, está usando un 40% más. Eso te indica que los usuarios, mientras que los usuarios más politizados hablaban sobre el atentado, claro, los usuarios de a pie, como nosotros lo dijimos, discutieron sobre el feriado. Y ahí hay algo que es bastante interesante para entender cómo se da la dinámica de la opinión pública digital en la Argentina. Y con respecto a tu pregunta sobre si fue útil o no fue útil para el gobierno, me parece que ahí hay que hacer un análisis político respecto de, bueno, el gobierno lo que logró después del feriado fue, en cierto sentido, ordenar a todo lo que fue su dinámica interna, incluso en lo digital a su militancia. O sea, en lo digital se pudo ver posturas mucho más unidas. Entonces, si yo lo tengo que analizar de esa perspectiva, te puedo decir que fue útil la decisión sobre el feriado porque le permitió organizarse. Ahora, respecto de todo lo demás, bueno, sí, volvió a profundizar la grieta y volvió a generar conversaciones en otras comunidades que no son favorables para el gobierno. Bien, estamos conversando con Kevin Grunbaum, que es especialista en comunicación digital de la consultora Doc. Frank, ¿estás ahí? Sí, eso le quería preguntar a Kevin, justamente retomando lo que acaba de mencionar, de cómo se reordenó el discurso oficial a partir del feriado, y a vos, Kevin, que sos especialista en comunicación digital y todo el relevamiento que viene haciendo en la consultora Doc, quería preguntarte sobre los trolls. ¿Qué tan cierto es que hay trolls políticos y qué tan influyentes son en la conversación política a partir de un feriado, de una medida del gobierno, de una medida de la oposición? ¿Qué tan influyentes son a la hora de manipular estas mediciones, si se quiere, de qué se habla, qué no y cómo se habla? Bueno, la respuesta es sí y bastante. Sí existen los trolls, sobre todo porque los trolls muchas veces los asociamos a cuentas falsas. Muchas veces una persona puede ser una persona real y tener un comportamiento como troll. Definamos que el troll es un comportamiento. Bien, eso después puede no ser un bot, o puede no ser una cuenta automatizada, o puede no ser una cuenta real, pero es un comportamiento. Digo, hay personas reales que nosotros conocemos y que podríamos mencionar, que tienen comportamiento de troll, porque entran a la red a generar eso, a generar polarización, a generar división, a marcar la diferencia con el otro u otra. Entonces, eso existe usuarios que lo hacen de forma anónima y usuarios que lo hacen de forma pública, y después sí tiene un impacto en la agenda digital, porque es lo mismo que si yo te dijera que alguien va a un canal de televisión en una entrevista, empieza a gritar en el canal, empieza a agredir al otro en el canal. Desvía la atención y desvía la conversación hacia eso que quieren conversar. Entonces tienen un rol bastante significante en la comunicación pública digital. Son utilizados por todos los partidos, digo, es una cuestión que atraviesa todos los espacios, claro. Y sí influye en la conversación por lo que yo te digo, y la llevan a otros lugares. Entonces, vos terminás hablando o terminás difundiendo fake news o terminás hablando de ciertos encuadres que tal vez no eran los óptimos, pero bueno, fue porque lo terminó haciendo el troll. Nosotros, desde la consultora, lo que hacemos ahí es muy importante el rol del analista, para poder entender qué tipo, como nosotros le decimos a eso, que hay conversaciones que son orgánicas y conversaciones que están siendo artificialmente creadas. Cuando yo descargo, por ejemplo, una mención, vamos a poner cualquiera, ¿no? Feriado, cualquier mención, y descubro que hay usuarios que me la mencionaron 17 veces, 10 veces, que 10 veces volcaron a la red para hablar sobre el tema, lo que me doy cuenta es que esa conversación está siendo artificialmente potenciada. Y eso a mí me da un indicador de que, bueno, acá hay un interés político o económico, lo que sea, detrás de que esta conversación tenga mayor peso del que puede tener. Ojo, a veces puede ser que la conversación sobre Justin Bieber también esté siendo artificialmente creada. Y es solamente por otro tema, porque, bueno, evidentemente hay mucho interés. Pero usualmente lo que vemos en la política es esto, que hay conversaciones, nosotros las diferenciamos entre conversaciones orgánicas y artificialmente potenciadas. Bien, nos podríamos quedar hablando realmente horas con Kevin Grunbaum, con todo su expertise, lo que sabe realmente de comunicación digital. Yo te voy a hacer la última porque si no nos vamos a quedar hablando hasta la transmisión del partido, del superclásico, Kevin. Y tiene que ver con si
en este caso las conversaciones, si se quieren, digitales, se trasladan después a lo que se habla en una charla de café, o lo que sucede en la televisión, o queda en un nicho muy, muy particular y termina de explotar ahí. A ver, la pregunta, reformulo, es si se traslada eso que sucede en la comunicación digital de las redes sociales a la vida cotidiana. Yo les hago una pregunta muy sencilla para hacer una respuesta sencilla y después profundizo, que es, ¿cuántas veces no le pasó en una charla de café que alguien dice una fake news o dice algo que lo vimos antes en las redes? 1000 veces. También pasó hace poco. Bueno, ahí está la respuesta. Se traslada, digo, vos lo ves, porque aparte vos lo ves en un meme que te llega por WhatsApp, que ese meme tal vez lo subió alguien a Twitter, y a vos te llega por WhatsApp y terminás hablando de eso en la panadería. Entonces, la influencia de la conversación, yo siempre digo, y esta es una discusión obviamente que tiene que ver con mi edad y con el rol que uno va empezando a tener en la comunicación, es verdad que la comunicación de lo que pasa en las redes sociales puede no ser representativo de todo lo que pasa en la Argentina. Es real que hay conversaciones que están por fuera de la red. Pero son influyentes porque es un espacio de debate de opinión pública. Las redes sociales es el lugar donde vamos a opinar, y cada vez más. Entonces, obviamente que influye, y no solo eso, sino que también lo que hace es el rol que tienen los medios dentro de lo digital también es influyente. Entonces, por supuesto que influye, y todo lo que nosotros conversamos por fuera de la red de alguna manera estuvo interpelado por algo que vimos en la red. Entonces, sí se traslada. Obviamente que es importante, por eso nosotros cuando analizamos, ponderamos y también tenemos cierta responsabilidad, que es, no se puede trasladar y decir que porque se dijo esto o porque yo veo negatividad sobre la conversación del feriado en lo que analicé, toda la gente en Argentina pensó que el feriado estuvo mal, o cualquier cuestión que le puedo decir, porque como cualquier encuesta hay que tener una idea de qué es lo que representa y qué no, pero sí lo que yo puedo decir es, para mí esto es una muestra, y sí que para lo que conversa la gente en las redes sociales, sí que tiene impacto por fuera, porque la gente lo retoma y lo habla en otros ámbitos. Bueno, Kevin, si te parece, te comprometemos al aire para hablar en dos o tres programas de lo que fue septiembre, y ya se va a venir octubre, porque realmente nos quedaron muchas cosas para conversar, más que interesantes, y está bueno tu análisis acerca de lo que sucede en la comunicación digital, y también para después abrir el abanico de la comunicación política, ¿no? Más que interesante ese mundo. Ese es el primer trabajo que hacemos, que es la comunicación política, y después por supuesto que me comprometo, y además, a diferencia de otros meses, vamos a empezar a tener resultados parciales, así que vamos a tener más información para tirar antes de fin de mes. Bueno, muchas gracias Kevin, de verdad, por atendernos, y obviamente estar un domingo a esta hora conversando sobre redes sociales, sobre lo que sucedió en agosto en las redes, comunicación digital y mucho más. Así que te mandamos un saludo muy grande. Un saludo para ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, ahí Kevin. pasó entonces Kevin Grundmann, especialista en comunicación digital de la consultora.